Ok, listo. Ahí se ven las diapositivas y pasa. Eh, sí, perfecto. Ok, listo. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Alejandro Herbeo Velázquez, para las personas que no me conocen. Soy residente de último año de toxicología clínica de la Universidad de Antioquia y hace unos mesecitos me pidieron el favor que diera este tema, que es generalidades de los psicodélicos. Psicodélicos realmente hay mucho por hablar y la literatura cada vez se va volviendo más amplia porque en este momento pues es un boom. Entonces, muchas de las cosas que diga en este momento puede que cambien en algunos años o tengamos como mayor evidencia como para hacer algunas aseveraciones que podría hacer yo durante la charla. Entonces, los psicodélicos o psiquedélicos, realmente el camino, hay una pequeña batalla con respecto a si decir psico o psique está mejor. Eh, Se dice que son los agentes pues, más antiguos desde la parte psicofarmacológica. Hay muchos reportes en diferentes culturas. Está desde el Soma en la antigua India, que realmente no se sabe. Se hablaba de un efecto místico, religioso, mágico, pero realmente no se sabe qué contenía. Solo se mencionaba que podría ser un psicotrópico. Diferentes hongos, como los hongos psilocibios en la parte de América, que también en náhuatl se les conoce como carne de Dios. También tenemos cactus como el peyote o Echinopsis pachanoi, que es de nuestra zona, porque el peyote es más de Centroamérica y parte del norte, a diferencia pues de Echinopsis pachanoi, que es el cactus de San Pedro, que ese sí lo tenemos en esta zona. Y pues lo que ustedes bien conocen como ayahuasca, ayahuasca, que es muy importante en América del Sur. Los psicodélicos se han asociado mucho a las diferentes culturas indígenas y a las ceremonias o rituales que tienen estas diferentes pues, culturas. Ujú. Pero si nos vamos incluso más atrás, han visto como tales artes rupestres. Este es uno, que es el arte rupestre de Sandawe en la región de Colo en Tanzania, y este es otro también que se ha descrito. Miren cómo uno puede ver en las imágenes como tal, como una especie de cabeza de hongo, y esto nos da pues como una representación pictórica de que previamente pues nosotros hemos estado muy relacionados con los hongos, en este caso pues con los psicodélicos que vienen pues de este origen. Los psicodélicos han sido muy importantes para la historia de la medicina porque fue gracias a los psicodélicos que se hizo el descubrimiento de sustancias pues realmente bastante relevantes como la serotonina. Primero, gracias a la estructura del LSD, pudimos hacer como la identificación posteriormente de la serotonina. Inicialmente se pensaba que el LSD hacía sus efectos como un antagonista de la serotonina. Después nos dimos cuenta que realmente era un agonista de los mismos receptores. Vamos a ver diferentes estructuras químicas en esta charla. Vamos a ver desde estas estructuras que son más, esperen, voy a poner el puntero, estas estructuras que son más rígidas, porque son tetracíclicas, como la del LSD, que vienen de las ergolinas, o vamos a ver estructuras que vienen de las triptaminas, como la psilocina y la psilocibina, que tienen pues un anillo indol. Y de la misma forma, pues la dimetiltriptamina y la 5-metoxi-triptamina, que también las podemos tener. Y tenemos otro grupo que es el grupo de las fenetilaminas, que son muy similares a esta, que es la mescalina. Entonces, la que más conocemos en nuestro medio o que hemos escuchado es la ayahuasca o yagé. También se le puede conocer como huasca. Tiene una importancia grande en nosotros porque se usa en la parte del Valle del Amazonas y tiene una característica muy bonita que les quería mencionar iniciando, y es que la ayahuasca es una decocción preparada a partir de una mezcla de dos plantas. La corteza de Banisteriopsis
que la Banisteriopsis capi tiene una sustancia que se llama armalina y las hojas de Psychotria viridis que tienen dimetiltriptamina. Hay muchas plantas que tienen dimetiltriptamina. Sin embargo, por vía oral, el metabolismo de primer paso es muy extenso. Entonces no llegamos a tener concentraciones como para un efecto psiquedélico o incluso pues otro tipo de efectos. Pero miren cómo ha sido, cómo es de sabio. Uno a veces subestima los saberes ancestrales. La administración de esta corteza de Banisteriopsis capi da la armalina, que es un inhibidor de la monoamino, del, de la monoaminoxidasa, o sea, es un IMAO. Y de esa forma, pues, inhibe como tal el metabolismo de primer paso y tenemos el efecto psiquedélico por la dimetiltriptamina. Eso es lo que podemos ver. Entonces, por ejemplo, acá vemos el bejuco, que es esta corteza de Banisteriopsis capi, que tiene unas flores muy bonitas, pero se ven, es en la copa de los árboles, y de Psychotria viridis, que esta es una imagen que les traje de Psychotria. Entonces, psico o psiquedélico. Entonces, hay una discusión realmente en inglés, lo que se utiliza es psyche, o sea, se utilizaría como este, pero haciendo como una salvedad y yéndonos a nuestro idioma, hay unas pequeñas diferencias entre el prefijo psico y el prefijo psique. Realmente la mayor diferencia es que psique tiene un significado un poco más amplio y adiciona no solo a la mente, sino al alma o al espíritu de una persona. Obviamente nosotros somos médicos y somos bastante fastidiosos con conceptos que no entendemos como el alma o el espíritu. Entonces hay palabras que no nos gustan tanto por lo mismo. Entonces, de la misma forma, pues hay personas que les parece más relevante el término psicodélico porque hace más referencia no solo como a esta parte de alma, sino más de mente. Hay otros que les gusta más la parte de psique porque mete también el espíritu. Y vamos a darnos cuenta que entender desde la farmacología occidental los psiquedélicos no es tan sencillo, son sustancias que de la forma en la que actúan y cómo se relacionan con el entorno nos generan dificultades como a los que usualmente pues realizamos la farmacología tradicional. Entonces, miren, este es el término en inglés. Este término nació en 1957 bajo este autor que refería que estos fármacos o estos xenobióticos tenían una capacidad de manifestación mental que era beneficiosa. Sin embargo, ahorita que como les voy a mostrar, hubo una discusión muy grande desde un contexto más sociopolítico cercano entre los años 60 y 70 y por ende este término de psiquedélico no era el más aceptado, que es lo que vamos a ver posteriormente. Pero ha sido el término, tanto psico psiquedélico, ha sido el término más popular entre la población lego. Entonces, los psiquedélicos son agonistas o agonistas parciales del receptor de serotonina 5-HT2A, que tiene diferentes tipos de efectos. Uno es la neuroplasticidad y esencialmente los psiquedélicos clásicos tienen un efecto en las dendritas apicales de las células piramidales neocorticales de la capa 5. Entonces, como les dije, el término como el tal que hemos ido utilizando en la literatura ha ido cambiando. Entonces, alrededor del 69 era correcto referirnos a este tipo de sustancias como psicotomiméticos, que era un término que se refería más a que estos fármacos podían generar un estado mental parecido a la psicosis. Luego nos fuimos dando cuenta que este estado no era un modelo muy realista de psicosis o enfermedad mental, tenía unas características que son diferentes. Entonces el término psicotomimético pues se quedó en desuso. Entonces después llegamos al término que es el más común actualmente en la literatura, que es el término alucinógeno. Es un término que en general las personas que defienden los psiquedélicos lo consideran peyorativo porque sugiere que estos fármacos únicamente producen alucinaciones y nos vamos a dar cuenta que tienen otro tipo de efectos que pueden ser benéficos para nosotros. Incluso esas ilusiones, alucinaciones o pseudoalucinaciones que pueden tener los pacientes y alucinosis, pues pueden ser de alguna forma terapéuticas.
Entonces, otra cosa que no tiene presente este término de alucinógeno es que hay algunas dosis, hay algunos de estos compuestos que a dosis habituales no presentan estas manifestaciones alucinógenas. Entonces no podría explicarlos de forma completa. Y adicionalmente hay otras sustancias que no necesariamente se clasifican de forma estricta como psiquedélicos, que también pueden producir alucinaciones y que pueden entrar en el término de alucinógenos. Entonces, podríamos estar ingresando muchas sustancias en la misma sombrilla que se comportan diferente. Entonces, bajo ese principio, entonces, hablamos de psiquedélicos. También tenemos otros términos. Tenemos empatógenos, entactógenos, que son términos que hacen referencia a efectos que pueden tener los psiquedélicos, que son efectos positivos, pero también podemos hacer una distinción dependiendo de lo que hablamos como más clásico y las otras sustancias que han ido saliendo. Entonces, tenemos como drogas psiquedélicas clásicas, la psilocibina, el ácido lisérgico, la dimetiltriptamina y sus derivados, la mescalina, que aparecen como sustancias psiquedélicas. También tenemos sustancias de síntesis, como el N-Vomi, que es una sustancia que hay que tener muy presente porque ya vamos a ver que estos psiquedélicos los vamos a separar. Tenemos otras sustancias que se mencionan que se parecen a los psiquedélicos, en las manifestaciones clínicas que pueden producir en los pacientes, pero que tienen otras características, y es que usualmente su efecto no es mediado por serotonina, sino que es mediado por otros transmisores. Acá tenemos pues la ketamina y tenemos otras sustancias que también pueden entrar como drogas disociativas, pero que son un poquito más difíciles de clasificar. Acá tenemos el MDMA, la ibogaína y la salvia. Son las sustancias que tenemos. Entonces, como les dije, el, esta estructura tetracíclica que es el LSD se parece mucho a la serotonina. Si se dan cuenta acá, está como más oscurito toda esta parte esquelética que tiene el LSD, que es muy similar a la serotonina. Y miren cómo esta molécula se sintetizó en 1943, sin embargo, la serotonina se descubrió en 1953. Algunos autores dicen que el descubrimiento de la serotonina a nivel del sistema nervioso central fue gracias y de forma impulsada por esta sustancia. Y de hecho se muestran estudios donde el número de artículos que describen a la serotonina a nivel cerebral aumentaron posterior a este descubrimiento. Antes, previamente, solo hablábamos como de las manifestaciones vasculares periféricas. Entonces, con respecto a los psiquedélicos clásicos, nosotros los podemos separar en estos tres grupos de acá. Las triptaminas, que en las triptaminas tenemos psilocibina, que es un profármaco, psilocina, que es el fármaco activo, dimetiltriptamina, que hay en muchas plantas, y 5-metoxidimetiltriptamina, que esta es la que viene, por ejemplo, del bufo alvarius. Ergolinas, como el LSD, y fenetilaminas, como estas, que son análogos de las anfetaminas, como la mescalina, como el N-Vome. Estas, por ejemplo, la característica que les da esta I, por ejemplo, que a veces no lo tienen presente, esta M es de metil en esta zona y esta I es de un yodo. Recordemos que cuando los compuestos son halogenados pueden tener mayor potencia. Y lo mismo se puede ver en estos casos donde acá este 25 es por este yodo que está acá. Estas son las fenetilaminas. Ya vamos a ver que usualmente cuando mencionamos triptaminas y ergolinas, decimos que el riesgo como tal de trastorno por consumo o uso de sustancias en triptaminas y ergolinas es prácticamente inexistente o muy bajo. Y en fenetilaminas sí hay una diferencia, porque a diferencia de la mescalina, sustancias como el N-Vome o el 2CB sí se podrían asociar en algunos casos a un aumento del riesgo del trastorno por uso o consumo de sustancias. Pero en los que sí está bien definido son en otros disociativos como la ketamina, donde sí se ha descrito un trastorno por uso de sustancias
con una liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que es lo que decimos que en los otros tres casos pues no hemos visto. Entonces acá pueden ver las estructuras, miren cómo tenemos diferentes triptaminas. Estas son las diferentes triptaminas que tenemos. También tenemos las fenetilaminas. Esas fenetilaminas, a pesar de que son psiquedélicos, no son psiquedélicos clásicos y estas en los estudios son las que más se relacionan con efectos adversos. Entonces, ustedes van a ver que cuando ustedes van a una charla de psilocibina o de psiquedélicos clásicos, les mencionan que en general son muy seguros. Pero cuando entramos al terreno de las fenetilaminas, ya estamos tocando sustancias que sí pueden ser peligrosas, que incluso se pueden comportar de la misma forma que sustancias como las catinonas, donde tenemos manifestaciones pues bastante graves. Entonces, eso es lo que podemos ver en estos casos. Y las ergolinas como esta, que es el LSD. Acá pueden ver como tal la afinidad de las diferentes sustancias, en este caso LSD, dimetiltriptamina y DOI, que es una fenetilamina, con los diferentes receptores de serotonina. Entonces, lo que se describe en la literatura es que lo que es LSD, LSD y dimetiltriptaminas, o sea, acá en este caso clásicos, tienen una alta afinidad por la mayor parte de receptores de serotonina, que es lo que ustedes ven acá. Pero lo que son las fenetilaminas tienen una mayor afinidad realmente por los receptores 5HT2, como lo pueden ver acá. Eso es lo que usualmente se describe. Las sustancias no necesariamente se pegan únicamente a estos receptores de serotonina, sino que también pueden hacer una inhibición del SERT o tener alguna acción en receptores dopa, alfa o en este proceso de sigma que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando uno empieza a revisar psiquedélicos, uno dice, bueno, ¿para qué lo está usando la gente? ¿Es un uso médico, que es el que usualmente nosotros revisamos? ¿Es un uso recreativo, que es el que usualmente tienen muchos pacientes? ¿O es un uso para generar paz y bienestar personal? Y acá es donde entramos a ver que estas sustancias tienen un componente místico religioso que otro tipo de sustancias no tienen. Y es que se han relacionado a lo largo pues, de nuestra cultura y civilización con un efecto positivo, placentero, de disolución del ego que nos puede llevar como a un mayor crecimiento personal. Entonces ya no solo hablamos de uso médico o uso recreativo, sino de un uso ceremonial o un uso para generar paz y bienestar personal. Si realmente estas sustancias son tan buenas, pues tan espectaculares, porque hasta ahorita estamos hablando de ellas, el boom psiquedélico no lleva tanto. Y esto es súper importante, es que ustedes tienen que tener presente que los psicodélicos se habían estudiado mucho previamente entre los años 50 y 70, principalmente entre los años, en los años 60 hubo diferentes congresos que se presentaron, pero había una discusión sociopolítica en Estados Unidos donde había un grupo de manifestantes que eran los llamados hippies que tenían consumo de ciertos psicodélicos como LSD y como la marihuana que se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam. Esto llevó a que las autoridades y los cuerpos legislativos en ese momento les pareciese muy fácil utilizar en contra de estas personas, pues la prohibición de estas sustancias. Y hubo una gran cantidad de fake news en ese momento y se hablaba que estas sustancias pervertían la mente de los jóvenes. Habían fake news que decían que aumentaba el riesgo de cáncer, que estas sustancias aumentaban el riesgo de cáncer. Y pues hubo una discusión muy fuerte, pues como tal, en, entonces, ¿ustedes creen que este meme de los Simpson es falso, pero realmente habla de muchas cosas, o muchas dificultades que hemos tenido con diferentes sustancias psicoactivas? Entonces, eso fue lo que se generó una histeria pública con diferentes fake news, como les mencioné, que no tenían un sustento muy claro, donde se mencionaba que podían producir cáncer, daño cromosómico.
Entonces, eso fue lo que hizo que se fuera mermando como tal el uso de los psicodélicos. Sin embargo, en el ámbito como tal médico, en ese momento, continuaban los estudios de psicodélicos porque los psicodélicos tienen una característica muy importante y que es muy llamativa y es que mejoran de forma muy rápida las manifestaciones depresivas de los pacientes. Incluso, pues en este momento hay algunos psiquedélicos o disociativos pues que se utilizan para depresión refractaria. Su efecto es rápido. Nosotros sabemos que el efecto de los antidepresivos convencionales puede demorar de 4 a 6 semanas en uno ver pues un efecto claro en el paciente. En cambio, en estos compuestos puede ser inmediato. Entonces, eso es muy llamativo. Entonces, se realizaron múltiples congresos entre 1950 y 1960 y miren cómo se escribieron más de 1.000 artículos clínicos sobre alrededor de 40.000 pacientes. Tener presente que en ese momento la calidad metodológica de los estudios era menor, pero había un gran interés. Sin embargo, en 1970 sale esta ley que ingresa a muchos psicodélicos en la lista 1. Eso hace que estudiarlos sea muy difícil. De hecho, en este momento estudiarlos en algunos países sigue siendo bastante difícil. ¿Eso lleva a qué? A un retraso de conocimiento que tenemos sobre psicodélicos. Y no solo sobre psicodélicos, sino sobre diferentes neurotransmisores y receptores, pues a nivel central. Son medicamentos incomprendidos. Realmente cuando uno habla de psiquedélicos, uno no solo puede hablar desde la parte de farmacología, sino que uno tiene que entrar a leer de antropología, etnofarmacología, psiquiatría, psicología y sociología. Acá les quiero mostrar algo que me pareció muy interesante. Esta es una gráfica que nos mostraron hace poco en un seminario de actualización de hongos adaptógenos y funcionales, donde nos mostraban diferentes concentraciones de psilocibe. Entonces, uno usualmente dice, bueno, la psilocibina esto, la psilocibina lo otro, pero hay mucha información que nosotros no conocemos que ha ido como tal en aumento. Esto es un estudio del 2022. Entonces, miren que yo lo que usualmente conocía de psilocibe era psilocibe cubensis, que es este primero que aparece acá, que tiene una concentración, digamos que de media, de moderada, en miligramos gramo de psilocibina, pero miren cómo hay diferentes psilocibes que tienen diferentes concentraciones de la psilocibina como tal. Entonces miren cómo hay incluso psilocibes que tienen mayor concentración de psilocibina, hasta más de 10 miligramos por gramo. ¿Por qué me parece esto tan interesante? Porque esto no lo sabíamos antes. Y después de darnos cuenta que eran sustancias que eran de verdad tan relevantes por la problemática que tenemos en este momento de salud mental, nos hemos dado cuenta de esas diferencias o características. Psilocibe cubensis es el más conocido, pero miren cómo Psilocibe cubensis no es el que más concentración de psilocibina tiene. Y esto significa que comerme un psilocibe no es lo mismo si yo me como un psilocibe del grupo cubensis o si yo me como un psilocibe de otro complejo o grupo, porque va a variar el efecto. O como si yo hago estudios, por ejemplo, con los psilocibe medulosa, realmente el efecto de psilocibina que voy a tener es mínimo, porque se van a dar cuenta que muchos estudios utilizan el hongo seco en esos casos. También que hemos descubierto, miren, este estudio nos muestra, este es un estudio que también mostraron en ese seminario de actualización de hongos adaptógenos, como muchos psilocibes que previamente teníamos descritos como psilocibes, cuando se les hizo el estudio de genotipificación, pues no nos dio para psilocibe. Estaban o en un género incorrecto, que son los rojitos, o en una especie incorrecta, que eran los amarillos, y solo los azules estaban de forma correcta. Entonces hay muchas cosas que no sabemos de este tipo de sustancias. Lo que les mostré, las diferentes concentraciones de psilocibina dependiendo de estos hongos. Todo este tipo de descubrimientos pues se vieron mermados por toda esta parte político-social que había. Entonces, hay muchas cosas que hemos estado descubriendo de diferentes psicodélicos. Del que más sabemos o el que más estudia en el momento realmente es la psilocibina, es del que más hemos tenido como información. Siempre mencionamos psilocibes cuensis, pero miren las diferencias de diferentes compuestos que tienen estos psilocibes, que son dimetiltriptaminas que están elevadas, y miren cómo cambia según los años que tenga
el hongo. Miren cómo con el paso de los años él puede tener un aumento o en algunos casos un descenso de las concentraciones como tal de psilocibina o de psilocina que tienen. ¿Qué otras cosas pues, hemos descubierto? También sabemos, por ejemplo, que la psilocibina se desfosforila por hidrólisis, que esto ocurre en el pH gástrico, ocurre pues a nivel gástrico, que está mediado por el pH y por una fosfatasa alcalina. Y vemos cómo la psilocibina, de ser un profármaco, se convierte en un fármaco activo que es la psilocina. Y en este momento sabemos, por ejemplo, que los niños, por estar en fase de crecimiento, tienen mayor fosfatasa alcalina. Entonces tienen un aumento en las concentraciones de psilocina pues, que ellos pueden producir, cosas que antes no teníamos tan presentes. Ya tenemos una mayor descripción del metabolismo de muchas de estas sustancias. Como sabemos dónde se absorben, por ejemplo, yeyuno y colon, su biodisponibilidad, eso es lo que significa la F del 53%, su tiempo máximo, es decir, en qué momento llegan a la concentración máxima, su distribución, su vida media, cómo se metabolizan y si se glucuronian o no. Esta glucuronidación en psilocibina es súper importante porque en psilocibina se ha asociado mucho a los llamados flashbacks y es por un efecto de glucuronidación inversa. Es algo pues que se ha estado discutiendo en la literatura si es lo que podría explicar esos flashbacks que presentan los pacientes. Esta es otra información que les quería dar, que la quería contrastar con todo esto que les había mencionado de todo este efecto prohibitorio y todo esto que aprendí yo en este último seminario. Tenemos aún muchas dificultades cuando nosotros hablamos de fitoterapéuticos o en este caso de micoterapéuticos, tenemos dificultades cuando hablamos de hongo seco o de hongo fresco, porque nosotros hablamos de aproximados y realmente no sabemos si realmente 7 gramos de hongo seco son de 20, 12, 18 o 25 miligramos de psilocibina. Por eso es que ustedes ven que usualmente nosotros los estudios de farmacología los hacemos con sustancias puras. Lo que pasa es que muchas veces tenemos un enfoque muy, en este caso, por ejemplo, psilocibinocéntrico, sería chistoso decirlo, pero de esa forma, y no tenemos presente otras sustancias que podrían ser positivas o sinérgicas en estos pacientes. Les dejo esta imagen. Miren cómo, dependiendo de lo que yo quiero lograr o el efecto que yo quiero lograr, usaría una dosis u otra. Entonces, acá es donde ustedes escuchan el término de micro y macrodosis. Microdosis son todas las que son menores a 0.5 gramos de hongo seco o menor de 2 miligramos, menor o igual a 2 miligramos de psilocibina y usualmente buscan un efecto de concentración, energía y ánimo positivo. Esta es una dosis que se menciona en la literatura que es subalucinógena. Entonces, por eso el término alucinógeno no podría explicar estos efectos positivos que tienen las microdosis. Y con el aumento de la dosis vamos teniendo una mayor integración y una mayor disolución del ego, que es lo que vemos son más experiencias psíquicas, espirituales, y a dosis más altas podemos tener despersonalización y desrealización. También hemos hecho diferentes estudios sobre el efecto cinético y dinámico de la psilocibina, donde hemos visto que puede aumentarle el efecto a la psilocibina. Recuerden el pH ácido que les mencioné. Entonces, hay gente que ya sabe que administrarla, por ejemplo, con jugo de limón le trae ese efecto positivo. Fármacos como algunos IMAOs que pueden generar un aumento de la función de la psilocibina, fármacos que pueden atenuar los efectos, entonces tomarlo con leche, con soya, puede generar una disminución en las concentraciones de psilocina, antiácidos o manifestaciones farmacodinámicas que usualmente están relacionadas con eh, sustancias que sean adrenérgicas, sustancias como el litio, que tiene muchas interacciones medicamentosas, o diferentes sustancias que tienen un efecto por serotonina. También se ha descrito un efecto antagónico con otras sustancias que tienen un efecto por serotonina, como estas, como sertralina, fluoxetina, escitalopram, paroxetina o algunos antipsicóticos. Entonces, como dijimos, tienen una diferencia y es que tienen una capacidad de inducir diferentes estados de percepción, pensamiento y sentimientos alterados.
que no se experimentan de otra manera, excepto en sueños o en momentos de exaltación religiosa. Por eso es que otras personas le dieron a los psicodélicos el término de enteógenos, que hace referencia como tal a Dios, como tal. Es un término que se refiere a una sustancia o material que genera a Dios o lo divino dentro de alguien. Y los psicodélicos tienen otra particularidad que los hacen diferentes y es que nosotros con los psicodélicos hablamos del set y es cómo se siente esa persona en qué estado está, es decir, cómo se siente emocionalmente, cómo está desde la parte laboral, toda su parte personal, el setting que hace referencia a lo que lo rodea en ese momento de la experiencia psicodélica, es decir, si está en una fiesta o si está en una zona ceremonial, si está con música clásica, todo eso impacta como tal en el mal llamado pues viaje que tiene el consumidor pues de psiquedélicos, que también se le puede conocer como psiconauta, y la dosis, porque ya vimos que, por ejemplo, con psilocibina tenemos macro y microdosis. La dosis también es importante y a mayor dosis tenemos un mayor riesgo de efectos adversos. Entonces, el mecanismo de acción, ya sabemos que los fenómenos que se presentan con estos medicamentos son difíciles de entender desde únicamente la parte farmacológica, que son muy variables. La dosis es importante, pero ya vimos que no necesariamente depende solo de la dosis, sino que también depende de la persona y del entorno. O sea que una misma persona puede tener un efecto diferente por el psiquedélico y ya como tal, lo clásico de nosotros. Son agonistas o agonistas parciales de los receptores 5-HT2A. Producen una tolerancia muy rápida. Entonces, al producir una tolerancia muy rápida, no sale muy beneficioso consumir psiquedélicos de forma diaria. Es decir, usualmente los pacientes cuando empiezan a consumir de forma diaria no llegan al mismo efecto, entonces suspenden. Y esto los hace menos propensos, en este caso, a producir un trastorno por uso de sustancias. Tienen algo que llamamos en farmacología sesgo de ligando, y es que cuando ellos se unen a un receptor, pueden hacer que el receptor actúe de forma diferente en las cascadas internas celulares. Entonces, a pesar de que se unen al 5-HT2A, su efecto en el receptor puede ser diferente que cuando la serotonina se une al 5-HT2A. Y tienen un aumento de glutamato cortical, sobre todo en las terminales que van desde el tálamo medio dorsal, que es algo que vamos a ver más adelante. Se ha asociado con aumento de la dopamina en la vía estriada, pero no en el núcleo accumbens. Y cuando hablamos del efecto psicodélico, siempre se ha hablado mucho del efecto en 5-HT2A, pero hay un efecto importante que es por 5-HT1A, que se ha relacionado con un efecto de plastogénesis pues en las células, en las neuronas. Entonces acá les voy a mostrar, miren cómo acá en estas células piramidales, que son estas células que son glutamatérgicas, usualmente esta es la neurona de serotonina que libera serotonina en estas dos zonas. Llega un psiquedélico con el que más se ha estudiado es con el LSD, actúa en estas células glutamatérgicas y lleva a que haya una liberación de glutamato en este lugar. Esta liberación de glutamato, a pesar de que sabemos que hay algo que se llama excitotoxicidad por glutamato, hay un efecto que también es positivo por glutamato, dependiendo de la zona y del receptor. Este glutamato que se incrementa va a actuar por medio de los receptores AMPA y va a llevar a una estimulación de estos receptores con un aumento del el factor neurotrófico cerebral, que es el BDNF, que es un efecto positivo que vamos a tener. Entonces acá tendríamos esta primera parte. ¿Cómo generan una liberación de glutamato que me lleva a un aumento del BDNF? Adicionalmente, se menciona que las conexiones tálamo-corticales y las redes sensoriales se ven inundadas, que es este efecto que tenemos acá en el 3, que llega hasta acá, hasta el 9. Y es que el tálamo procesa muchas de la información que va de abajo hacia arriba, y cuando tenemos un psicodélico, el tálamo está tan inundado de información que en muchos casos disminuye como tal el efecto usual que tiene a nivel talámico, o sea, ese efecto de juicio talámico donde decimos qué impulso va a pasar, qué impulso no va a pasar y esa relación cortical que tenemos con los estímulos.
Entonces disminuye como tal la respuesta que tienen los pensamientos propios con respecto a los estímulos que recibimos. Y tiene una modulación en el sistema de inhibición-excitación porque actúa en neuronas que son GABAérgicas, que son estas interneuronas, que dependiendo de la zona las puede inhibir o estimular. A grandes rasgos, el efecto como tal es un efecto excitatorio. Se ha descrito en la literatura que realmente este efecto que nosotros vemos con los psiquedélicos no necesariamente está mediado por receptores 5HT2, sino por subreceptores que están asociados a los 5HT2, es decir, a este receptor de tirosinquinasa beta de BNF. Entonces ya vimos cómo por ese efecto glutamatérgico que teníamos acá, con este efecto de glutamato se liberaba BNF en la sinapsis. SBNF va a activar diferentes vías de señalización celular que se traducen en tres cosas, en mTOR, en CREP, en mTOR aumentando la supervivencia neuronal, aumentando el crecimiento dendrítico y en el CREP aumentando aún más la liberación de BDNF que dependiendo de la zona, pues va a ser más positivo o no. Entonces, cuando es en hipocampo o en corteza prefrontal, este efecto de aumento en las concentraciones de BNF es positivo. Sin embargo, en zonas como el núcleo accumbens, en la amígdala, este efecto no es tan positivo. Pero esa es la característica que tienen los psiquedélicos. Su aumento es en estas zonas que son positivas para nosotros. Y el otro es este acoplamiento mitocondrial que produce por este, que yo les había dicho que era otro receptor importante, que es el receptor SIC1, que genera un aumento como tal del efecto, pues genera un mayor acople mitocondrial, o sea que tenemos una mayor producción de energía en este caso, y adicionalmente va a llevar a una inhibición de los receptores de NMDA en este caso. Tenemos un aumento de la neuroplasticidad, tenemos un efecto sinaptógeno, que es este, y tenemos una actividad talámica alterada. ¿Por qué? Por lo que les había dicho, el tálamo tiene una sobrecarga de información, entonces hay una interrupción de ese efecto modulador que tiene el tálamo. ¿Qué nos lleva a eso? A que nosotros disminuyamos la conexión entre la corteza y el resto del cerebro y tengamos un aumento de todas estas conexiones que son sensoriales. ¿Eso qué nos lleva? A una reducción del el estímulo negativo emocional que tenemos, a una alteración en las conectividades y actividades de la amígdala, y acá es donde más se ha relacionado con algunos efectos que puede tener en el miedo, en la angustia, el trastorno por uso de sustancias, en el trastorno de estrés postraumático, una diferenciación o una disminución de la diferenciación personal. Acá es donde hablamos de ese efecto de la disolución del ego, donde la persona se siente un todo con su entorno. Entonces es un efecto de disolución positivo que genera un efecto de unidad y nos lleva a una reducción de la rumiación, porque la rumiación está mediada por una acción cortical. Como el efecto sensorial es mucho más potente, la persona no puede sobrepensar las cosas. El cerebro está tan inundado de sensaciones diferentes, de sinestesias, que las sinestesias son esas sensaciones que tienen algunos pacientes donde perciben un sentido como otro, no sé, que huelen colores, eh, oyen sabores, que tienen esa percepción, ese efecto terapéutico potencial que tiene, lleva a eso, a disminuir como tal esa rumiación. Como genera un efecto de unidad, pues también reduce la abstinencia social que tienen algunos pacientes y tiene un efecto empatógeno, aumenta la empatía de los pacientes. Esos son los efectos positivos que se les han visto pues a los psiquedélicos. Se ha estudiado mucho, realmente se ha estudiado bastante por neuroimagen, se ha estudiado mucho ese efecto psicoplastógeno. Si realmente ese efecto psicoplastógeno es un efecto que es positivo, si yo podría decir que el paciente puede tener el efecto positivo solo con el efecto psicoplastógeno sin el efecto psiquedélico, que es lo otro que es lo que podemos evidenciar, y diferentes pues mecanismos moleculares. Entonces miren cómo tenemos diferentes mecanismos sesgados, que es lo que vemos en estos receptores. Ya les dije que ahora la tendencia es a decir que sí, se actúan en 5HT2,
pero la cascada desde la parte de abajo es diferente. Usualmente este 5-HT2A está acoplado a una proteína GS, pero en este caso se puede ir más por una vía de beta-arrestinas o es más el efecto que producen esos subreceptores. Tenemos efectos mitocondriales, un aumento en la parte bioenergética mitocondrial, es un acoplante mitocondrial, así que también se habla que tiene un efecto antiinflamatorio, puede generar cambios epigenéticos, tiene cambios como tal estructurales, porque puede producir dendrito, espinogénesis, se ha visto una mayor producción o una neurogénesis, que no es lo más común, y una mayor supervivencia celular, que es lo que se describe en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que uno revisa cuando uno ve este tema que es bastante complejo? Entonces uno ve primero cómo yo voy a entender un fármaco que tiene como una percepción tan místico-religiosa y que en los pacientes usualmente ellos hablan de que la experiencia tiene esas características. Imagínense que usualmente la describen como eso, como una experiencia religiosa, incluso como un mensaje que jamás hubiesen tenido si no hubiesen probado la sustancia. Entonces, bajo este principio, pues fue bastante difícil para nosotros que somos muy cuadriculados, pero se han hecho diferentes cuestionarios. Este es uno que les quería mostrar por lo que nosotros consideramos que de pronto es relevante cuando un paciente tiene una experiencia psicodélica. Entonces, este es el cuestionario de estados alterados de conciencia de 5 dimensiones que evalúa la ilimitación oceánica, que es este efecto que yo les dije de perder esas barreras del ego, donde el paciente tiene este efecto místico religioso, un efecto de reestructuralización visionaria que realmente hace referencia a las alucinaciones, alucinosis, ilusiones y sinestesias del paciente, el temor a la disolución del ego y de esta forma es cuando la persona presenta clínicamente ansiedad, pensamientos delirantes o pánico cuando tiene un consumo de alguna de estas sustancias, que con psilocibina se ha asociado a dosis altas y con LSD también se ha asociado a dosis más altas. Alteraciones acústicas que no son lo más común, las alteraciones como tal en los psicodélicos son más visuales y los cambios como tal de la vigilancia. Entonces, acá hay unas diferencias porque yo les dije que en algún momento a estos psicodélicos se les conoció como psicotomiméticos. Y hay unas diferencias entre el efecto psiquedélico y las manifestaciones de un paciente en un episodio psicótico agudo. Psiquedélico, la mayoría de alucinaciones son visuales, elementales, complejas o de entidades ordinarias o extraordinarias. En cambio, en el episodio psicótico agudo, las manifestaciones usualmente no son visuales, sino que son auditivas y tienen imágenes de tamaño natural, reales, detalladas y ancladas en el espacio. Ahí hay una diferencia clara. Acá la evaluación de la realidad no se ve alterada, es decir, los pacientes pueden distinguir entre el efecto psiquedélico y la conciencia normal, aunque esto es dependiente de la dosis. Acá hay un conocimiento y seguimiento de la realidad eficiente. Y adicionalmente, tenemos esta manifestación puede ser única, con duración transitoria durante pocas horas, o en el episodio psicótico agudo puede ser recurrente y durar de semanas a meses. Hay que tener mucha precaución porque realmente los estudios que se hicieron en los años 60 no incluyeron a estos pacientes por obvias razones, los pacientes con esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar, pacientes con antecedentes de primer grado de trastornos psicóticos en la familia tampoco. Puede que dosis muy mínimas en estos pacientes en algún momento se consideren beneficiosas, pero en este momento no hay suficientes estudios de seguridad como para decir que uno de estos pacientes puede recibir una de estas terapias, que es lo que se ha escrito acá, y con otras sustancias, por ejemplo, como la ibogaína, que yo les dije que no es un psicodélico clásico, que se ha relacionado con prolongación del QT y puntas torcidas. También hay un efecto que tienen los psicodélicos clásicos, que también está estudiado, que no se sabe muy bien la relación en el momento, que es el aumento de la enfermedad cardíaca valvular por un efecto en los receptores 5-HT2B. Es un efecto teórico que es bastante plausible y que está escrito y que las recomendaciones en los últimos seminarios que estuve es que si una persona pues
quiere entrar en un tratamiento psiquedélico o quiere estar pues expuesto a esta sustancia, pues debería también estar eh, viendo de forma periódica pues a un cardiólogo si esto es lo que le preocupa. La seguridad de los psiquedélicos, como les dije, los psiquedélicos clásicos son sustancias muy seguras. Una es porque no producen adicción ni dependencia, no se consideran reforzantes en estos casos. Usualmente el miedo son las consecuencias psicológicas y es que el set y el set-in en estos pacientes es súper relevante y establecer qué paciente está preparado para una experiencia psicodélica es aún más difícil. El mapeo, este es un estudio del 2024 que evaluaba un mapeo como tal de los efectos adversos de los psiquedélicos. Realmente describían efectos adversos de los psiquedélicos graves, pero de forma muy poco frecuente, son muy extraños realmente. Hay otros estudios que han descrito que no se han asociado aumento de los ataques de pánico en estos casos, que se han descrito psicosis prolongadas. Hay un reporte de caso muy bonito de un paciente que es un indígena norteamericano que en una de las tomas de peyote tuvo un episodio psicótico prolongado, pero ellos lo asociaron a privación prolongada del sueño, porque cuando lo internaron y le dieron algo para que el paciente durmiera, se recuperó completamente de las manifestaciones y llevaba más de 2 semanas. Entonces eso fue lo que escribieron ellos en este punto. Se pueden describir manifestaciones como taquicardia, taquipnea, manifestaciones que son similares a un serotoninérgico o a un adrenérgico, pero no es lo más común con los psiquedélicos clásicos, aunque se pueden describir. En algún momento se pensó que los psiquedélicos podían aumentar la psicopatología, es decir, aumentar la sociopatía en algunos pacientes, pero no, realmente se ha visto que incluso puede mejorar, como tienen un efecto empatógeno, la evitación del daño y una mayor relación como con su entorno. Y realmente muertes por sobredosis de LSD, psilocibina o mescalina, si bien se han descrito en la literatura, hay que cogerlas con pinzas, porque cuando uno llega y revisa los reportes de caso, la mayoría de reportes de caso tiene una coingestión de algunos fármacos o no queda muy claro si realmente sí los ingirieron. Este es un estudio de 1974 que hablaba de una serie de casos de 8 personas que habían consumido supuestamente cocaína, pero realmente lo que se inyectaron fue LSD, porque les vendieron LSD como cocaína. Los niveles plasmáticos eran absurdos, de 1000 a 7000 microgramos en 100 mililitros, y la dosis oral típica es de 100 a 200 microgramos. O sea, ellos se colocaron un viajezote de LSD y precisamente se colocaron mucho y presentaron manifestaciones graves, hipertermia, emesis, coma, sangrado. Algunos presentaron SRA, pero ninguno murió, que es algo muy llamativo, porque nosotros decimos que ciertos fármacos a ciertas dosis nosotros las llamamos mortales, que incluso a pesar del manejo con antídotos, la probabilidad de muerte de los pacientes es muy alta. Con los psiquedélicos se ha rebatido un poco eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los entornos no supervisados. Cuando ustedes revisan estudios de psiquedélicos, lo primero que les dicen es que es una terapia dirigida con psiquedélicos en un entorno supervisado. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo consumir un psiquedélico con una persona o con un psicoterapeuta que consumirlo en la casa solo a consumirlo, por ejemplo, en una fiesta de electrónica. Y hay que tener mucho cuidado con lo otro que también les había mencionado. Entonces, algunos pacientes tienen algunos sustos, sobre todo por este efecto de agregación plaquetaria, formación de trombos y este efecto de contracción del músculo liso vascular, adicionalmente a la valvulopatía que se ha descrito. Realmente no se sabe muy bien cuánto es el aumento del riesgo cardiovascular que podrían generar los psiquedélicos en estos casos. Usualmente lo que sí se describe en estos pacientes es cefalea, se describe cefalea, y este es otro efecto que es muy interesante, que se llama trastorno de percepción persistente por alucinógenos, o para los que no nos gusta decir un nombre tan largo, flashback. Entonces, este efecto como tal se compone de imágenes persistentes, percepción del movimiento, sobre todo manifestaciones visuales, efectos de halo, macro, micropsia, que se dan después de haber consumido la droga. Es decir, yo consumí por primera vez una droga a los 2, 3, 4 meses, ya no la estoy consumiendo, el paciente vuelve y presenta manifestaciones como si estuviera en un viaje psiquedélico. La incidencia realmente no se conoce. La incidencia que establece el DCM5 en su texto es más
es más alta que lo que han descrito otros estudios, pero realmente no se conoce. Y algunos autores han dicho que incluso debería reevaluarse o discutirse la relevancia clínica de esta manifestación. Sin embargo, tengan presente que es una manifestación que puede generar mucho estrés psicológico, porque uno podría revivir una experiencia psiquedélica meses o años después. Se han descrito sobre todo con psiquedélicos no clásicos, pero en combinaciones, por ejemplo, de psilocibina más cannabis o por ejemplo, las tomas o las experiencias que hacen con bufo, también se han descrito estos efectos de flashback. Hay otras reacciones graves que se han descrito que, como yo les dije, son más comunes con fenetilaminas como esta, que son convulsiones, acidosis metabólica, muerte, una agitación horrible con una rhabdomiolisis supermarcada, que es esto mismo que podemos ver. Este es el único caso que yo encontré como tan grave por psilocibe, exceptuando pues el de un paciente pues que se amputó el miembro con una microdosis. Este es un paciente de 25 años que tenía un antecedente de virus de la hepatitis C que presentó con una ingesta de psilocibe, rhabdomiolisis, presentó lesión renal aguda, encefalopatía con ceguera cortical, y requirió ventilación y hemodiálisis venovenosa continua. El paciente finalmente no murió, pero tuvo manifestaciones muy graves. Este es un caso muy raro, o sea, con psilocibe esto es rarísimo, una manifestación muy extraña. Con LSD también es muy raro presentar rhabdomiolisis, pero también se ha escrito vasoespasmo con isquemia crítica de las extremidades, en este caso fue en una mujer de 19 años, así que sí, hay cosas de la seguridad que todavía no sabemos de estas sustancias, son bastante seguras, pero como muchos otros fármacos también tienen efectos adversos. Mírenlos acá, estos episodios transitorios de ceguera cortical con LSD que realmente lo que se describía es que el paciente tenía ceguera, después se le quitaba, después volvía y le daba, que se asoció a que el paciente estuviera en un viaje psiquedélico en los momentos que decía que tenía ceguera, es decir, que estuviera con un efecto persistente, con flashbacks. Efectos como tal de un toxidrome, agitación, taquicardia, diaforesis, agresividad, muertes, pero las muertes se han relacionado es con fenetilaminas como estas que yo les había descrito, que son usualmente las que uno tiene más presente, que eso de los psiquedélicos son seguros es cierto, pero con los psiquedélicos clásicos, y hay que tener mucho cuidado con el paciente en el que decimos que es seguro, cada paciente es diferente, ya vimos lo del SET y lo del SETI, y como precisamente son esas fenetilaminas que también son psiquedélicos, hay que tener mucho cuidado con ellas. Uno a veces como que no lo tiene tan presente. Y NBOME pues tenemos en el país. Como les dije, es algo que se ha discutido mucho, que se han aumentado hasta más de 100 veces la dosis efectiva de algunos psiquedélicos, en este caso de la psilocibina, y no han llegado a efectos nocivos para la salud. Para psilocibina se describen dosis de más de 700 veces una dosis de 25 miligramos, o sea, una dosis supremamente amplia. O sea, nos habla de un rango terapéutico seguro, pues muy amplio. De eso es lo que se ha escrito. Hay estudios pues que han tratado de identificar esas muertes relacionadas con psiquedélicos. Este es un estudio del 2024 que miraba esas muertes entre 1997 y 2022 en Inglaterra, en el norte de Irlanda y en Gales, y veían que 28 casos, que fueron lo que pudieron recolectar en relacionados con psiquedélicos, los psiquedélicos estuvieron implicados en 75 y potencialmente implicados en el 25%, es decir, en 21 y en 7. 19 de ellos eran triptaminas psiquedélicas, que son las que en ese momento, en muchos momentos han sido las de mayor uso como tal, que es LSD, psilocibina y DMT, y de fenetilaminas, que eran las que les había escrito. Y la mayoría de muertes se consideraron accidentales, incluso algunas que habían tenido lesiones traumáticas. Y el mayor porcentaje de muertes habían sido en menores de 30 años, en un 82%. Pero miren cómo en un rango tan amplio de años tenemos un muy bajo número de casos. 28 casos en esta proporción de años realmente es muy poco. Y estamos tomando varios, o sea, no estamos tomando un solo país. El N-Vome, que es una fenetilamina, lo que es el N-Vome o algunas catinonas, son sustancias que yo les tengo mucho respeto porque la agitación y la agresividad que describen en la literatura son muy marcadas, son pacientes que hacen hipertensión
unas hipertensiones bastante refractarias a los manejos convencionales que presentan un porcentaje alto de convulsiones y que pueden ser fatales en un porcentaje alto de los casos. Son fármacos perdón, son xenobióticos que usualmente se administran por una vía nasal o por una vía sublingual u oftálmica porque estas sustancias tienen un metabolismo extenso de primer paso, como le pasaba a la dimetiltriptamina que les comenté al principio de la ayahuasca. Entonces, cuando la persona realmente lo consume por vía oral, el cuerpo pues la detoxifica. Entonces, usualmente pues las personas para conseguir el efecto entonces usan vías que eviten ese metabolismo de primer paso, pero tengan mucho cuidado porque manifestaciones o alteraciones que se describan que pueden ser por LSD también podrían ser por NVOME, porque es uno de esos que se hacen pasar como tal como LSD, también se administran en esos papeles secantes. Entonces pueden que lo que ustedes estén comprando como LSD no sea LSD, sino que sea NVOME, que sí se ha asociado con efectos adversos bastante graves. Tenemos diferentes usos potenciales de la psilocibina en la literatura para trastorno por consumo de sustancias, para lo que más hay estudios es para alcohol y nicotina. Para depresión mayor, la FDA la designó como terapia innovadora en el 2021 y al MDMA en trastorno de estrés postraumático. En agosto del 2024 negaron la aprobación del MDMA para trastorno de estrés postraumático, pero no es que lo hayan negado de por vida, sino que exigieron un ensayo clínico, o sea, un ensayo clínico adicional. Y el LSD para trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, hay muchos estudios de seguridad y eficacia como antidepresivos. Realmente no hay datos que definan, pues no hay datos definitivos que establezcan como una mejoría clínica sustancial con respecto a otros antidepresivos existentes como terapias de primera línea. Pero cuando nosotros entramos a ver las líneas, cuando nosotros vemos la psilocibina, el porcentaje de respuesta de los pacientes es de alrededor del 30%. Pero cuando nosotros vamos bajándonos de líneas, es decir, ya probé un primer antidepresivo, no me funcionó, probé el segundo, probé el tercero, cuando yo ya voy en el tercero o en el cuarto, porcentaje de pacientes que me responde es menor, de un 14 a un 13%. Entonces, se ha pensado que la psilocibina en estos casos podría funcionar en pacientes con una depresión que sea resistente pues al tratamiento y que ya hayamos utilizado diferentes pues, tratamientos previos. Entonces, en ese caso, la psilocibina pues ha tenido mayor acogida. Hay estudios que los han comparado con antidepresivos, donde no se ha visto como tal una superioridad de la psilocibina, tampoco se ha visto una inferioridad y tenemos algunas dudas todavía de cuánto es el efecto en el tiempo, cuánto dura. En ansiedad al final de la vida hay estudios, un estudio piloto de 12 pacientes, dos ensayos clínicos aleatorizados y un estudio de viabilidad de supervivientes en pacientes con SIDA, donde se ve una reducción en las escalas de desmoralización de estos pacientes. Entonces, digamos que los lleva a tener un momento de su vida que es muy difícil y muy crítico, una vida más plena y con un mayor bienestar. Para otras entidades también se han estudiado, para cefaleas en racimos han entrado, como en este momento es algo nuevo, pero se han estado estudiando como para cefaleas el uso de psiquedélicos. Sin embargo, la información que tenemos ahorita es de series de casos y encuestas de pacientes. Tenemos algunos ensayos clínicos en curso, pero que todavía pues están pendientes. Entonces, bajo todo lo que les presenté, hay dos preguntas grandes que me gustaría dejarles. Me parece que son preguntas que son difíciles, que pueden ir cambiando con la información que uno va revisando en todo este tiempo, y es si la experiencia psiquedélica es un aspecto esencial del efecto terapéutico de los psicodélicos. Es decir, si realmente tener ese efecto psicodélico, alucinógeno, por si lo quieren llamar de esa forma, es esencial para el efecto terapéutico de los pacientes. Y si un paciente les comparte a ustedes esa necesidad o esa duda, o si quiere saber qué beneficio tendría de recibir psiquedélicos, ¿cómo deberían ustedes compartir la toma de decisiones con los pacientes interesados en consumir psiquedélicos que se quieren sentir psicológicamente seguros? Que van a ser preguntas que a ustedes los van a acompañar probablemente en los siguientes años, porque como les mencioné, esto es un boom
en la parte pues de farmacología y de psiquiatría. Estas son las lecturas que les dejo recomendadas. Me parece que estos 4 artículos resumen muy bien la parte de psicodélicos, que es muy amplia. Y eso es todo. Quedo atento a las preguntas. Me disculpo si me demoré mucho. Hola, Hola. Alejo, muchas gracias por esta charla, por el tiempo, por las diapositivas. Mm, Hay algunas cosas que yo quisiera dejar a los valientes que se nos quedaron hasta acá, quisiera dejar de reflexión. Y la primera creo que es como, por lo menos para mí desde epidemia, es la importancia, digamos, de mantenerse en un excelente punto medio, entendiendo que hasta ahora la literatura que tenemos no es generalizable y digamos que está claro el potencial benéfico y en algunos escenarios el potencial de daño. Ahora en la universidad adelantamos un estudio tratando de saber cómo las actitudes, conocimientos y prácticas en cuanto a psicodélicos. Hay para mí unos 3 grandes retos y es lo primero como la estandarización, porque si yo voy a hablar de una experiencia inefable, pues es una experiencia inefable que no debería ser medida solo desde lo farmacológico. Pero si lo que yo voy a mostrar es farmacológico, pues deberíamos hacer cosas por estandarizar, por ejemplo, esas dosis que mostrabas de la Fundación Conciencia Viva. Yo creo que estuve en esa charla conectada o la he visto en otros escenarios, me parece muy interesante, pero es súper importante saber de dónde salió la información, cuáles son los artículos que sustentan eso. Entonces creo que hay cosas importantes en estandarizar, en de dónde vienen, si estamos hablando de un polvo, cuál es, digamos, el riesgo de contaminantes, cómo hacer de esa experiencia algo más seguro. Y nuevamente, creo que en este momento hay una cosa que es fundamental a lo farmacológico y es lo no farmacológico. Es devolvernos también a lo básico, al deporte, a la nutrición, a recordar que hay diferentes maneras de llegar a los estados ampliados de conciencia o a los estados, digamos, de conciencia no ordinarios. Esa sería mi reflexión. Alejo, gracias por acompañarnos este semestre, eh, por todo lo que nos regalas al final de cada charla, por darnos el tiempo para preparar esta charla. Creo que muchas personas se beneficiarán de él. Y bueno, chicos, a todo Tóxicos es, a los coordinadores, a Juanjo, a Mari, muchísimas gracias. Espero que en el 2025 sigamos creciendo. Y bueno, una feliz noche. Muchas gracias, gracias a Muchas todos por gracias, No, estar. doctora. muchas Alejo, Muchas muchísimas gracias. gracias. gracias por la charla. Gracias, Alejo, en serio. Con mucho gusto y cariño.